En el pueblo de San Juan Chamula, Chiapas, la mañana amaneció fría, envuelta en una neblina delgada que se metía por entre los árboles como un susurro antiguo. El olor a copal flotaba en el aire, mezclándose con el humo que salía de los fogones. El suelo, húmedo por la lluvia de la madrugada, se pegaba a los guaraches como si quisiera retener a los que caminaban. La escuela primaria del pueblo se alzaba al borde del camino de tierra, con sus paredes descascaradas y un techo que crujía con el viento. El patio, de tierra apisonada, estaba lleno de niños que jugaban en silencio, como si hasta sus risas necesitaran permiso. Jimena bajó de la camioneta con su mochila colgada al hombro. Dentro, además de unos cuadernos y lápices, llevaba su cámara, envuelta en un trapo viejo. No era un accesorio más, era lo único que quedaba de la vida que había tenido antes, cuando recorría los montes fotografiando aves y viviendo en silencio, por elección y no por obligación. El trabajo como maestra sustituta había llegado de pronto, como un salvavidas en medio de un mar picado. No era su vocación, pero sí su única opción. Entró al salón con paso firme, aunque por dentro le temblaba todo. Los niños la miraron sin moverse, sus rostros serios, curtidos por el viento y el sol, reflejaban desconfianza más que curiosidad. «Buenos días», saludó Jimena tratando de sonreír. Nadie respondió. No era su maestra de siempre. La veían como a una extraña, una sombra ajena que no pertenecía a su mundo. Solo se oyó el zumbido lejano de una mosca, como si el silencio también desconfiara. Empezó a pasar lista. Los nombres se sucedían sin emoción, hasta que llegó a uno que la hizo detenerse. «¿María?», preguntó Jimena, inclinándose un poco hacia el pupitre de la niña. «Sí, maestra», respondió María sin levantar la cabeza, con la voz baja y los labios apretados. La niña era delgada, con ojos grandes que no se quedaban quietos. Durante la clase, resolvía los ejercicios con rapidez, pero se sobresaltaba con cualquier ruido. Una silla movida, un portazo, incluso la risa de otro niño. Jimena notó que sus manos temblaban cuando escribía. Al sonar la campana, los niños salieron corriendo al patio. Todos, menos María. Se quedó sentada con la mirada fija en su cuaderno. No escribía, no leía, solo miraba. Jimena se acercó, pero algo en el ambiente le hizo detenerse. Una sensación pesada, como si aquel salón guardara un secreto viejo, encerrado entre las grietas de las paredes y los ojos callados de la niña. Con el paso de los días, Jimena empezó a notar que el silencio de María no era el de una niña tímida, sino el de alguien que ya había aprendido a callar por miedo. Había algo en sus ojos que no iba con su edad. Una alerta constante, como si viviera esperando el golpe. María llegaba siempre temprano, incluso antes que Jimena. Se sentaba en el mismo pupitre, con la ropa arrugada y manchas de tierra seca en las mangas. El cabello, largo y revuelto, caía sobre su cara como un escudo. A veces se quedaba dormida sobre el cuaderno y despertaba sobresaltada cuando alguien arrastraba una silla o estornudaba. Durante el recreo, no se unía a los demás. Se alejaba hasta una esquina del patio, donde se sentaba en cuclillas a dibujar. Jimena, al pasar cerca, vio los dibujos: aves negras, cruces torcidas, figuras humanas con ojos vacíos. Ninguno tenía color. Una mañana, al pedirle que escribiera en el pizarrón, Jimena notó que María dudaba en levantarse. Al acercarse para ayudarla, la maestra le levantó suavemente los brazos. Fue entonces cuando los vio: moretones oscuros en los antebrazos, unos más antiguos, otros recién marcados. «¿Te caíste?», preguntó Jimena en voz baja, con cuidado de que nadie más oyera. «Sí», respondió María demasiado rápido, encogiéndose sobre sí misma. «Me caí». La respuesta sonó ensayada, como si ya la hubiera dicho muchas veces. Jimena intentó mirarla a los ojos, pero la niña bajó la cabeza. «No diga nada», susurró María apenas audible. «Si hablo, dice que vienen las sombras».
La frase le erizó la piel. No era solo miedo, había algo más, algo que no entendía. Ese mismo día, al salir, Jimena pasó junto a 2 mujeres que murmuraban cerca del portón. «Es hija del difunto don Isidro, el curandero», dijo una mientras se persignaba. «Ya sabe cómo son esas cosas. Siempre regresan». Jimena sintió un escalofrío. No conocía a don Isidro, pero el tono de las mujeres no dejaba lugar a dudas. Había temor envuelto en ese nombre. Al llegar al portón, vio a un hombre esperándola. Era Anselmo, su padrastro. Tenía el rostro seco, la piel tostada por el sol y los ojos duros. Sostenía una Biblia contra el pecho. «Camina derecho», ordenó él con voz seca, sin mirar a la maestra. «No mires a nadie». María obedeció sin decir palabra. Caminó en silencio junto al hombre, los pasos apretados, la cabeza baja. Y en ese momento, Jimena entendió que el miedo de la niña no nacía en el aula, vivía con ella. Y tal vez venía de más lejos que la propia casa. En la casa, lejos de la escuela y del murmullo del pueblo, Anselmo observaba a María como si no fuera una niña, sino un cuerpo vigilado, un lugar donde algo ajeno respiraba. Desde la muerte de don Isidro estaba convencido de que aquello no había terminado con él. Para Anselmo, lo que el hombre había llamado fuerzas y remedios, no se iba con la tierra del panteón. No se perdía en el monte ni se disipaba con el humo del copal. Eso buscaba carne, y la carne más débil siempre abría la puerta. El cuerpo de María lo era. La niña caminaba por la casa con pasos cortos, cuidando no hacer ruido. Sentía los ojos del padrastro encima aun cuando él no hablaba. Sabía cuando estaba de mal humor por la forma en que dejaba la Biblia sobre la mesa, como si marcara territorio. Una noche, María levantó la vista sin querer. Anselmo la sorprendió. «No me mires así», le dijo Anselmo con voz baja, cargada de desconfianza. «Esa mirada no es limpia». «No estoy haciendo nada», respondió María temblando, bajando la cabeza de inmediato. «Yo no pienso nada». «Eso no importa», replicó Anselmo con dureza, acercándose un paso. «Cuando se te queda adentro, ya no hace falta que pienses». Yolanda, la madre, permanecía sentada en un rincón, con las manos apretadas sobre el delantal. Miraba al suelo, como si allí hubiera una salida que no se atrevía a tomar. No decía nada. Nunca decía nada. «Tu padre trató cosas que no eran de Dios», continuó Anselmo señalando a la niña. «Eso no se queda suelto. Eso busca dónde vivir. Y se te metió a ti». María no respondió. Había aprendido que el silencio era la única forma de durar. Por las noches, Anselmo se sentaba cerca del catre y la observaba con atención enfermiza. Contaba sus respiraciones, seguía el movimiento irregular del pecho, notaba cómo el cuerpo se le estremecía incluso dormida. Para él, cada sobresalto era una señal, cada gesto una prueba de que aquello se movía dentro de ella. «Ahí estás», murmuraba en la penumbra. «Te acomodas cuando se cansa». Encendía velas y rezaba en voz alta, caminando de un lado a otro del cuarto. Estaba convencido de que la fe podía obligar a eso a retroceder. No actuaba, según él, por enojo, sino por corrección. Cada palabra iba dirigida a lo que creía habitaba en el cuerpo de la niña. María aprendió a quedarse inmóvil, a no reaccionar, porque cualquier gesto era tomado como resistencia de aquello que Anselmo decía ver. El castigo siempre llegaba envuelto en palabras santas y miedo. Y la niña aprendió a no gritar, porque el dolor, para él, no era sufrimiento, era señal de lucha. Y mientras tanto, en la escuela, Jimena empezaba a entender que las sombras no solo se veían en los dibujos, también sabían rezar. Con el paso de las semanas, Jimena dejó de pensar que lo que veía en María podía ser casual. Cada día la niña entraba al aula más encogida, con los ojos apagados y el cuerpo doblado como si cargara algo invisible. No caminaba, se deslizaba, no hablaba, susurraba. Ya no era solo el cansancio.
Era el modo en que se sentaba, siempre con la espalda pegada a la pared, mirando de reojo la puerta, como si esperara que alguien entrara gritando su nombre. Una mañana nublada, el cielo bajo y gris como techo de piedra. Los niños copiaban una lectura. El aula estaba en silencio. De pronto, María dejó caer el lápiz. El pequeño sonido fue mínimo, pero ella se encogió al instante, cubriéndose los brazos como si esperara un golpe. «Tranquila», dijo Jimena acercándose con cuidado, con voz suave. «Aquí nadie te va a pegar». María respiró hondo, pero no levantó la mirada. Se quedó rígida. Al inclinarse para ayudarla a acomodar el cuaderno, Jimena le tocó el brazo sin querer. Entonces lo vio. Bajo la manga mal enrollada asomaban marcas oscuras, moretones, algunos viejos como si ya se hubieran ido, pero dejado memoria. Otros nuevos, frescos, con formas que no dejaban lugar a dudas. «Eso no es una caída», murmuró Jimena sosteniéndole el brazo con sumo cuidado. «Dime qué te hacen, María». La niña apretó los labios con fuerza y negó con la cabeza. «Si hablo, se enoja más», susurró sin aliento. «Dice que cuando me duele, es porque la sombra se mueve». Jimena sintió un nudo en el estómago. Se obligó a no reaccionar fuerte. Sabía que el miedo hacía de cada palabra una cuerda floja. Al terminar las clases, desde la puerta del salón, Jimena lo vio. Anselmo. Estaba de pie, a cierta distancia, quieto como un poste. No hablaba con nadie. Solo observaba la escuela, los ojos fijos, la boca cerrada. María caminó hacia él sin levantar la cabeza. Se detuvo a su lado, y sin que él dijera nada, empezaron a andar. Parecía más una entrega que una despedida. Y Jimena entendió entonces que lo que pasaba no era un arrebato, era una rutina, una que se repetía con la misma precisión que los moretones en el cuerpo de María. Esa noche, la casa volvió a llenarse de rezos y murmullos, como si las paredes ya supieran lo que iba a ocurrir. Anselmo regresó de la iglesia con el rostro tenso, los pasos duros. Traía la certeza clavada en el pecho. El sacerdote había hablado del demonio que no se muestra, del mal que se esconde en los cuerpos hasta que echa raíces. Para Anselmo, esas palabras no eran advertencia, eran diagnóstico. Entró sin saludar. Colocó una cruz grande sobre la mesa, encendió varias velas y trazó señales con sal en el suelo, con movimientos precisos, casi cuidadosos. Luego miró a María como quien observa una herida que no termina de cerrar. «Hoy te noté inquieta», dijo Anselmo con voz baja. «Eso no es normal». «Solo estaba cansada», respondió María con la voz apagada, sin atreverse a levantar la vista. «No dormí bien». «Eso no es cansancio», corrigió él sin dudar. «Cuando se te mueve adentro, el cuerpo no descansa». Yolanda observaba desde la cocina con el rostro pálido. Apretaba las manos contra el delantal, como si sujetara algo que se le escapaba. «Déjala dormir», murmuró Yolanda sin fuerza. «Es solo una niña». «Tú no ves lo que yo veo», respondió Anselmo sin mirarla. «Yo veo cómo se le mete más». María sintió que las piernas le temblaban antes de que él se lo ordenara. Se arrodilló frente a la cruz, con los ojos clavados en el suelo. El frío de las baldosas le subió por las rodillas. Anselmo empezó a rezar en voz alta, despacio, marcando cada palabra. Caminaba alrededor de la niña, atento a cualquier gesto. Cada respiración agitada, cada estremecimiento involuntario lo confirmaba. Para él, no era María quien temblaba. «¿Ves?», dijo con una calma tensa. «Eso se revuelve cuando lo aprietan». Las velas chisporroteaban. El aire se volvió pesado. María apretó los labios, conteniendo el llanto. Había aprendido que cualquier sonido podía ser tomado como señal de resistencia. El castigo no llegó como arrebato, sino como método. Anselmo estaba convencido de que el dolor debilitaba a lo que se había instalado en el cuerpo de la niña. Cada palabra santa justificaba el acto.
cada rezo daba permiso. María entendió, en silencio, que su cuerpo ya no le pertenecía. Era el lugar donde otros decidían pelear una guerra que ella no comprendía. Y mientras tanto, en la escuela, las marcas seguían apareciendo, como un idioma que Jimena empezaba a leer sin querer. Al día siguiente, María llegó tarde a la escuela. Caminaba despacio, como si cada paso le pesara más de lo normal. Tenía el rostro pálido, los labios partidos y los ojos hundidos, sin brillo. Jimena lo notó en cuanto la vio cruzar la puerta del salón y sintió que algo, durante la noche, había empeorado. «¿Qué te pasó, María?», preguntó Jimena acercándose despacio. «No puedes seguir así». La niña se sentó sin responder de inmediato. Se tomó un momento para respirar. «Rezamos mucho», dijo María casi sin voz, sin levantar la mirada. «Dice que todavía eso no sale». Las palabras le recorrieron a Jimena el cuerpo como un frío seco. No preguntó qué era eso, ya lo sabía. Lo había ido entendiendo a pedazos con cada moretón, con cada silencio. Ese mismo día, durante el recreo, Jimena tomó una decisión. Caminó hasta la oficina de la directora con el corazón acelerado. Cerró la puerta detrás de ella y habló sin rodeos. Le contó lo que había visto. Las marcas en los brazos, el miedo constante, las palabras del padrastro, las sombras de las que hablaba la niña. La directora escuchó con el ceño fruncido, las manos cruzadas sobre el escritorio. «No podemos meternos en asuntos familiares», respondió la mujer con incomodidad. «Aquí las creencias pesan mucho». «Pero la están destruyendo», insistió Jimena sintiendo cómo le temblaba la voz. «Es una niña, no es una creencia, es violencia». La directora desvió la mirada hacia la ventana, como buscando algo afuera que la sacara de la conversación. «Hay límites», dijo finalmente. «No es nuestra responsabilidad». No dijo más. Se levantó, dando por terminada la charla. Jimena salió de la oficina con las manos temblando y un nudo en la garganta. Sintió que había chocado contra un muro invisible, uno hecho de costumbres, miedo y silencio. Un muro que protegía a los adultos y dejaba expuestos a los más pequeños. Al volver al salón, encontró a María sentada en su lugar. No dibujaba, no escribía, esperaba. «¿Ya no me va a ayudar nadie?», preguntó la niña en voz baja, sin reproche, solo cansancio. Jimena se quedó callada unos segundos, no porque no quisiera responder, sino porque entendió el peso de esa pregunta. Entendió que cada puerta cerrada dejaba a María más sola, y que el tiempo, lento pero constante, empezaba a acabarse. Con el paso de los días, la situación de María dejó de ser solo preocupante y se volvió urgente. La niña llegaba a la escuela caminando con dificultad, apoyando el peso con cuidado, como si cualquier paso mal dado pudiera hacerle daño. Al sentarse, lo hacía despacio, midiendo cada movimiento. Ya no se encogía con los ruidos. Ya no se sobresaltaba. En lugar de miedo, había un cansancio hondo, de esos que vienen cuando alguien aprende que resistirse no sirve. Ese mismo día, Jimena volvió a buscar a la directora. No pidió permiso. Entró decidida, con la voz firme. «Esto ya es peligro inmediato», dijo. «La están lastimando en nombre de la fe. Esa niña no está bien». La directora apretó los labios, inquieta. «No tenemos pruebas suficientes», respondió. «Si hacemos algo sin respaldo, nos metemos en problemas». «¿Y si no hacemos nada?», replicó Jimena. «¿Eso no es un problema?». La directora no contestó. Bajó la mirada. La conversación terminó ahí. Esa noche, en la casa, Anselmo regresó de la iglesia alterado. Decía que el sacerdote había hablado del demonio que se queda cuando no se le enfrenta a tiempo, del mal que se fortalece con la duda. Para él, el demonio estaba en el cuerpo de María, era herencia de su padre curandero. Ya no había espera posible. María fue castigada durante horas, hasta que el cuerpo dejó de responderle. Yolanda,
Observó desde un rincón, inmóvil, como si el miedo también la hubiera amarrado. A la mañana siguiente, la niña salió de casa apenas consciente. Cuando Jimena la vio entrar al patio, encorvada, pálida, arrastrando los pies, entendió algo con claridad dolorosa. Ya no se trataba de creencias ni de sombras. Habían llegado al límite. Aquel día comenzó como cualquier otro, con el cielo encapotado y el murmullo lento del pueblo despertando. Nadie imaginó que terminaría marcado por el humo y el caos. La escuela estaba casi vacía cuando un olor espeso empezó a colarse por los pasillos. Primero leve, como madera caliente, y luego imposible de ignorar. El fuego se inició en una de las aulas viejas, esas que ya nadie usaba. La madera seca, los papeles acumulados y el abandono de años hicieron lo demás. En cuestión de minutos, las llamas avanzaron sin control, trepando por las paredes y el techo, rugiendo como algo vivo. ¡Fuego!, gritó un maestro desde el fondo. ¡Saquen a los niños! El pánico se apoderó del lugar. Algunos niños corrían sin rumbo, otros lloraban sin moverse, paralizados. Los maestros los jalaban del brazo, empujándolos hacia el patio mientras la campana sonaba una y otra vez, desesperada, como si quisiera advertir a todo el pueblo. Jimena salió del salón ayudando a dos pequeños, pero de pronto se detuvo. Miró alrededor con el corazón golpeándole el pecho. ¿Dónde está María?, gritó Jimena empujando entre la gente. ¿Alguien la vio salir? Nadie respondió. El humo lo cubría todo, quemaba los ojos y hacía difícil respirar. Jimena volvió a gritar el nombre, pero su voz se perdió entre los alaridos y el crujido del fuego. Los minutos se hicieron eternos. Cuando finalmente llegaron los bomberos, las llamas ya habían consumido casi por completo el aula vieja. Lograron controlar el incendio, pero el daño estaba hecho. Entre los restos ennegrecidos, encontraron el cuerpo de una niña. La noticia corrió rápido por el pueblo, acompañada de rezos, susurros y miradas bajas. Para todos, María había muerto en el incendio. Nadie hizo preguntas. Nadie dudó. Yolanda se desplomó al escuchar la noticia, soltando un llanto que parecía salirle desde muy adentro, como si por fin se hubiera permitido sentir. Anselmo, con el rostro desencajado, murmuraba entre dientes. «Ya salió», decía. «El demonio ya salió». Algunos asentían, otros se persignaban. Para el pueblo, el fuego había hecho lo que nadie más se atrevió. Había cerrado la historia de la niña, o eso creyeron. Mientras el pueblo aceptaba la tragedia en murmullos y rezos, repitiendo la versión oficial sin cuestionarla. Jimena se alejaba en silencio, con el corazón golpeándole fuerte en el pecho. En medio del caos del incendio, había logrado sacar a María por una puerta lateral, cubriéndola con una chamarra vieja, aprovechando el humo, el desorden y el miedo colectivo para desaparecer. La niña respiraba con dificultad. Tenía la cara sucia, la ropa chamuscada, y el cuerpo le temblaba entre el miedo y el cansancio. ¿Ya pasó?, preguntó María con un hilo de voz, aferrándose a la maestra. ¿Ya no me van a encontrar? No te voy a dejar, respondió Jimena sin detenerse. Pase lo que pase, estoy contigo. Caminaron sin mirar atrás, bajando por senderos poco transitados, entre casas apagadas y calles vacías. La tarde se les vino encima sin aviso, pero no pararon. Esa noche, viajaron como pudieron, escondiéndose entre sombras, sin rumbo fijo, sabiendo que no podían volver. Jimena ya no era solo una maestra. Lo entendió con claridad en el silencio de la madrugada, mientras sentía el peso de la niña dormida sobre su costado. Era una fugitiva, alguien que había desobedecido una estructura entera para salvar una vida que nadie más quiso proteger. Al amanecer, el pueblo despertó con una verdad sellada. María había muerto en el incendio. Nadie buscó más. Nadie preguntó demasiado. El cuerpo que hallaron en los escombros fue suficiente para cerrar la historia.
Yolanda lloró lo que no había llorado en años. Anselmo volvió a la iglesia con más devoción que nunca. El pueblo siguió su curso. Jimena, agotada, se detuvo junto a una estación olvidada. María dormía, envuelta en la chamarra, sin sobresaltos, con la boca entreabierta y el ceño tranquilo por primera vez. Y ahí, mientras el sol se asomaba entre los cerros, Jimena comprendió que había cruzado un límite del que ya no habría regreso. Pasaron los meses y el pueblo siguió adelante como si nada hubiera ocurrido, repitiendo la historia del incendio hasta volver la verdad firme, sin grietas. En el pueblo, la versión se dijo tantas veces que ya nadie recordaba haber dudado. El fuego había cerrado el caso, así lo creían. Pero fuera de ahí, las preguntas comenzaron a aparecer despacio, como humedad que sube por la pared. Una trabajadora social recordó a la niña silenciosa que había colapsado en clase días antes del incendio. Un informe médico incompleto, archivado con prisa, levantó sospechas. La policía inició una investigación discreta, sin alborotar al pueblo. La maestra salió del pueblo el mismo día del incendio, dijo un agente revisando papeles. No volvió jamás. El nombre de Jimena apareció en los registros como una sombra mal acomodada. Mientras tanto, Jimena y María vivían escondidas. Cambiaban de lugar cuando podían, evitaban escuelas, clínicas, cualquier sitio que pidiera nombres. Aprendieron a pasar desapercibidas. María empezó a sonreír, a comer sin miedo, a dormir noches completas. Aún así, algunas madrugadas despertaba llorando. Soñé que me encontraban, susurró María abrazándose a Jimena. Decían que yo estaba muerta. Eso ya pasó, respondió Jimena con firmeza acariciándole el cabello. Nadie te va a regresar a ese lugar. La calma duró poco. Una tarde, al salir de un mercado, Jimena vio una patrulla detenerse despacio. Sintió el cuerpo tensarse. ¿Jimena?, preguntó un agente mirándola con atención. Necesitamos que nos acompañe. María se aferró a ella con fuerza, temblando. No me deje, dijo con pánico. No me devuelva. Jimena se arrodilló frente a la niña, sosteniéndole el rostro. No fue para abandonarte, dijo con la voz rota. Fue para salvarte. Cuando Jimena fue a juicio por secuestro, todo salió a la luz. Los golpes, el fanatismo, las sombras inventadas, la fe usada como arma. Anselmo fue detenido. Yolanda enfrentó su culpa en silencio. El sistema quedó expuesto en su omisión. El tribunal reconoció que Jimena había actuado fuera de la ley, pero también que había salvado una vida. El fallo fue duro y compasivo al mismo tiempo. Cuando todo terminó, María miró a Jimena con los ojos llenos de certeza. Tú eres mi mamá, dijo, aunque el mundo diga otra cosa. Jimena entendió entonces que había perdido su antigua vida, pero había ganado algo más grande. La historia no terminó con justicia perfecta, pero dejó una verdad clara. Madre no es quien engendra, sino quien se queda cuando todos los demás se van. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.